¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Qué bueno es Dios que nos regala un día más de vida, de salud, de gracia, de misericordia y de poder ser testigo de todas sus maravillas alrededor de nosotros. Estamos pensando en el capítulo 1 de la Epístola de Santiago y estamos viendo cómo es que Santiago nos está brindando la sabiduría que necesitamos al momento de enfrentar las pruebas que son inevitables, pruebas que son temporales, pero momentos que todos podemos coincidir, no deseamos estar en ellos, aunque sus propósitos son purificadores, santificadores, perfeccionadores. Sin embargo, no estamos con la idea de llegar allí por voluntad propia, pero el Señor mismo nos prueba y el Señor mismo nos lleva a entender y a reconocer que todos necesitamos ser probados. Así que permíteme revisar estas 3 actitudes cristianas que debemos tener ante las pruebas. Número 1, necesitamos tener sumo gozo. Dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra griega para tener significa considerar o evaluar. Así que debemos considerar y evaluar, tener gozo en medio de las pruebas. Pero la respuesta natural, claro, como lo he mencionado, jamás es el gozo. La respuesta natural ante las pruebas es la queja, es el reclamo, es la ansiedad. Pero observa que ninguna de estas jamás contribuirán a nuestra madurez en Cristo. Muchos pudieran pensar que Santiago está fuera de órbita mientras él sigue en Jerusalén y estos hombres perdieron muchas cosas. Su llamado pudiera parecer muy cómodo y alguien pudiera pensar que es un pastor más escribiendo sermones o un estudio bíblico o escribiendo un comentario bíblico sin empatía. Pero él mismo ha sido testigo de cómo la persecución se ha desatado en Jerusalén. Él mismo ha experimentado la muerte de su colega Esteban y vio cómo muchos hermanos en la iglesia naciente de Jerusalén tuvieron que abandonar la ciudad como resultado de la persecución. Así que debemos hacer un fuerte compromiso de la forma como vamos a responder a las pruebas desde una perspectiva cristiana. Y esto nos llama a sabiduría. Seguimos necesitando sabiduría para enfrentar las pruebas con gozo. El problema es que cuando la prueba se presenta, no tenemos la idea de que esa prueba producirá gozo, sino todo lo contrario. Pero cuando viene el fruto de dicha prueba, el gozo será la actitud normal que debemos tener. Observa cómo el llamado de Santiago no era poco gozo, no era algo de gozo, no era gozo intermitente, no era gozo cuando nos va bien, no. El llamado de Santiago es un gozo pleno, es un gozo completo y entero. Piénsalo bien, léelo bien. Santiago no está negando los problemas. Santiago no está negando los dolores asociados con el alma.
Santiago no está negando las tormentas que podemos librar con enfermedades, con carencias económicas o emocionales. Santiago no está negando que tú y yo pasemos por momentos adversos. Santiago lo que hace es llamarnos formalmente y cuestionarnos acerca de cómo responderemos ante esa hora de sufrimiento y dolor. El apóstol Pablo escribió toda una carta desde la cárcel para señalar la importancia de esta actitud de gozo. Aquella carta sigue siendo un registro bíblico para nosotros y un manantial del cual podemos beber cuando estamos siendo afligidos. Me refiero a la carta a los Filipenses. Esta carta, que por más de 16 ocasiones está haciendo un llamado a gozarnos, a regocijarnos, a estar alegres en el Señor o por la obra del Señor en nuestras vidas. Así que pensémoslo bien en esta mañana. Realmente, cuando Pablo está escribiendo esa carta de 4 capítulos, él va a llegar a decir, que por cierto es un verso tan tergiversado, pero él va a llegar a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, esa expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está surgiendo desde una prisión domiciliaria en Roma. Ese no era el mejor momento, pero Pablo claramente en ese contexto está diciendo que ha aprendido a tener gozo en el Señor en medio de la bonanza como de la escasez, en medio de la victoria como en la lucha. Así que gozo para el pastor Santiago y gozo para el pastor Pablo, el plantador de iglesias, el líder por excelencia, el mentor de otros pastores. Para ellos gozo no es alegría. La alegría está ligada o asociado a algo temporal, en tanto que el gozo tiene que ver con nuestras convicciones. Bueno, yo pudiera estar alegre por la llegada de un familiar, por la llegada de un bebé, pudiera estar alegre porque me subieron el salario, pero todo esto es temporal. La alegría tiene que ver con cuestiones temporales. A veces yo he encontrado a personas muy alegres el viernes por la tarde, resulta que las vuelvo a ver el sábado por la mañana y están tristes, porque la alegría está ligada a algo temporal, pero el gozo realmente está ligado a nuestras convicciones, y nuestras convicciones emanan claramente de la palabra de Dios. Gozo no es deleite, gozo no es felicidad, no es placer, no es entusiasmo, no es júbilo, no es risa, no es fiesta. Gozo tiene que ver con la aprobación de nuestro caminar en el Señor. Por cierto, yo pudiera estar triste en mi alma por algo que ha sucedido y a la vez gozoso en mi espíritu porque sé que el Señor jamás pierde el control. Así que gozo no es un estado, no es un sentimiento, es una determinación de creer la palabra de Dios y de confiar en el Señor, que es la verdadera fuente de gozo. Observa que Santiago va a decir que no nos gozamos de las pruebas, sino que nos gozamos de sus posibles frutos. De sus posibles frutos. Santiago, en este pasaje que estamos destacando, va a hacer eco, como lo hemos mencionado, que esta epístola es un comentario del Sermón del Monte. Santiago va a hacer eco de aquellas palabras maravillosas de Jesús dentro del catálogo de las bienaventuranzas. Recordarás que el Sermón del Monte va a mencionar esta expresión, bienaventurados
una expresión que señala más que felices, más que dichosos, y que apunta muy bien a este tipo de gozo que hemos venido describiendo en esta ocasión. Así que Mateo 5, 11 y 12 registró estas palabras a las que Santiago está haciendo referencia. Bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo creo que debemos entender que el contexto de estas pruebas es sufrimiento por la causa del reino, es sufrimiento por el evangelio. Nosotros podemos estar un tanto desligados de eso, pero en un sentido original lo que Cristo está hablando es pruebas ocasionadas por nuestra fidelidad a Cristo. Si algo Jesús aseguró a sus seguidores fue precisamente que su fe sería probada por causa de obedecer a su llamado. Así que yo quisiera animarte a que puedas indagar en tu corazón si realmente el momento difícil que tú estás enfrentando es por tu fidelidad a Cristo, es por tu sinceridad a Cristo, o si hubiese algo de tu carne que te ha llevado a sufrimiento, pero que no necesariamente es por causa del reino. A veces sufrimos, sí, por decisiones mal tomadas, por orgullo, por soberbia. Que el Señor nos libre de ello, que el Señor nos dé un verdadero espíritu de quebranto y de arrepentimiento y nos ayude a crecer y a madurar en discernimiento en nuestra vida cristiana. No sé tú, pero yo creo que estamos reconociendo que necesitamos verdaderamente la sabiduría del Señor. A mí me encantan las palabras de Amado Nervo cuando él escribió: Señor, Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior, tú en la aurora que canta y en la noche que piensa, tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor, tú en el cenit a un tiempo y en el nadir, tú en todas las transfiguraciones y en todo padecer, tú en la capilla fúnebre, tú en la noche de bodas, tú en el beso primero y tú en el beso postrero. Bueno, yo creo que Nervo realmente entendió el concepto del Dios al que el pastor Santiago servía y al que el pastor Santiago nos está mostrando en este maravilloso capítulo 1 de su epístola. Así que vamos a orar esta mañana. Padre, te doy gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos de buscarte, por la oportunidad que nos brindas de poder amarte aún en las pruebas y de poder caminar y de poder crecer en lo que tú nos estás mostrando a lo largo de esta epístola. Yo pido que nos ayudes a poder tener un corazón humilde, rendido, postrado delante de ti. Pido todo esto en el maravilloso nombre de Jesús, y en ese nombre te alabo y te bendigo esta mañana. Bendice a todos mis oyentes, bendice con salvación y santificación sus vidas, y ayúdanos en medio de nuestras pruebas por medio de la obra continua de tu Espíritu Santo. Lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.